Hola, hola. Bienvenidos a Hola, otro podcast de Vocales Verticales. ¿Cómo estás, Carlota? hola, Erma, bien, ¿y tú? Hola, chiquis, ¿cómo Muy están? bien. Estamos de lejos esta vez. Yo estoy en Miami y Carlota está en Washington, D.C. Sí, Así que estamos haciendo este podcast igual en conjunto porque el último, que estuvo genial hablando sobre el existencialismo, dejó un espacio para que pudiéramos seguir conversando sobre el mismo tema, pero quizás aplicando esas teorías del existencialismo a la vida real, ¿no? Para que lo ujú. podamos ver en ejemplos un poco más concretos. Así que pensamos que ese podía ser un poco el tema de hoy, hacerlo conversacional, hablando un poco de las experiencias personales, de las películas que hemos visto, que de repente tocan el tema y bajar un poquito más a tierra todo este tema del existencialismo. Está bueno, estoy de acuerdo. Y hay un fun fact, y es que ese video del existencialismo que publicamos hace un mes, en realidad lo habíamos grabado en el verano de 23. 2023. Sí, es decir, casi, bueno, más de un año Hace un poco más atrás. de un año. Sí, sí, y nunca lo subimos a YouTube, no sé por qué, pero bueno, ya está allí. Y como dijo Angie, queremos hablar un poco sobre, bueno, cómo implementar el aprendizaje del existencialismo en nuestra vida diaria. Otro fun fact es que Angie y yo, cuando yo estaba viviendo en Boston, bueno, en Cambridge, nos hicimos un tatuaje. Tú Sí, les... en realidad lo que pasó, para extender un poquito más en la historia, Carlota estaba viviendo en Ámsterdam, yo estaba viviendo en Miami, as per usual, y, eh, y las dos leímos El existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre, por separado, ¿no? Y nos quedamos como muy atada a la idea de somos nuestras decisiones, ¿no? No le podemos estar asignando la culpa o la responsabilidad de nuestra vida a factores externos, incluso a nuestros padres, a la sociedad, el círculo en el que crecimos, etcétera, etcétera. Llega un momento donde te tienes que hacer cargo, ¿no? Y se nos quedó eso muy pegado, así que cuando Carlota finalmente regresa a esta parte del mundo y está viviendo en Cambridge, la primera que la fue a visitar fui yo y dije, apenas lleguemos, o apenas estemos juntas, vamos a hacernos este tatuaje, que es el tatuaje en conjunto. Así que, Sí. Bueno, y no nos hicimos, a lo mejor les ponemos una foto. Hay una foto que nos tomamos, bueno, sí, pero yo lo tengo aquí en la espalda. Pero sí, nos hicimos el tatuaje de Nous sommes nos choix, que somos nuestras decisiones de Sartre. Pero creo que eso es muy importante porque yo sí creo que de alguna manera, y creo que lo escribimos en nuestro Substack en algún momento, siempre es, o a veces resulta bastante cómodo ese rol de víctima, de no tomar responsabilidad, de pensar que somos una víctima de nuestras circunstancias, pero en realidad somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Llega un momento en donde ya no tenemos esas excusas y tenemos que, bueno, tomar el poder y decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? claro. Así que, Y obviamente que la idea tampoco es como que romantizarlo y decir, uy, tú puedes hacer absolutamente lo que quieras en el mundo, porque entendemos que hay ciertas limitantes reales. Pueden mm, haber limitantes financieras, limitantes sistemáticas, de repente un Estado o un gobierno que de manera sistemática prohíbe ciertas cosas. Entendemos que hay limitantes reales. Pero el punto de todo esto es qué haces con eso. Incluso hay una frase de Sartre que a mí me encanta cuando él habla de que incluso el torturado en medio de la tortura es quien decide que ya no puede más, ¿no? correcto. Entonces ese sentido de, sí, tienes unas cartas con las que tienes que jugar, es cierto, algunos tienen unas cartas mejores, otros tienen unas cartas con las que, uy, hay un poquito más de desafío, pero ¿qué haces con esas cartas? ¿Sigues echándole la culpa a quien te repartió las cartas o te haces cargo de que, bueno, esto es lo que tengo para jugar, déjame ver qué puedo hacer con eso? Sí. Así que bueno, ya que hemos hablado del tema del existencialismo y que además tenemos todo un video hablando al respecto para aquellos que quieran indagar un poco más en el existencialismo según Jean-Paul Sartre, hablemos de el existencialismo en la vida real. Y a mí me gustaría empezar
Carlota, que nos cuentes un poco sobre la película de Birdman, que ya nosotros hemos hablado un poco al respecto, pero es una película, y ya vas a adentrarte más en el tema, pero una película que de manera muy práctica y fascinante da a conocer, mira, Mm, esto es el existencialismo. Cuéntanos. sí, ya habíamos hablado de esto porque yo te decía, Bergman, tenemos que hablar de Bergman si vamos a hablar del existencialismo, porque, bueno, él es el ultimate existencialista, ¿no? Y él era un director sueco, muchos lo conocen, sumamente famoso, un genio de las películas, realmente que sí. Y él suele discutir temas existenciales, muy filosóficos dentro de la película. Tiene un montón de películas que podríamos escoger, pero a mí Winterlight, porque es una película realmente triste, o sea, incluso la cinematografía, la forma en que él utiliza la luz, los primeros planos, los flashbacks, es una película que te invita a entender lo miserable que los seres humanos podemos llegar a ser, ¿no? Y también ese paso o esas transiciones entre las distintas crisis existenciales, que todos lo tenemos, ¿no? Yo creo que es en una película muy sobria que estudia de forma casi clínica esas crisis existenciales, que en este caso lo vemos a través de dos personajes. Uno de ellos es un sacerdote, que es un sacerdote en un pueblo pequeño de Suecia y está teniendo nada más y nada menos que una crisis de fe. Y para un sacerdote tener una crisis de fe es tener una crisis de su propia identidad. Llega un momento en donde incluso este personaje dice algo como, ya no creo en Dios, ya no creo en mí mismo, ¿no? Esa idea de mi identidad como un fiel creyente de Dios y de repente no puedo hablar de otra cosa sino de la ausencia de Dios. Dios no responde. Y todo esto comienza porque en ese pueblito de Suecia hay un hombre que se acerca al sacerdote a pedirle ayuda. Y le pide ayuda porque está obsesionado con la amenaza existencial de las armas nucleares, ¿no? A ver, entendamos que este film se da en el momento en que se crea la bomba atómica, ¿no? El film está un poco localizado allí, en ese momento en que se crea una bomba atómica, está esta amenaza de destrucción humana y este hombre está completamente obsesionado con la idea de cuál es el sentido de la vida si en cualquier momento podemos ser destruidos de esta forma. Y va al sacerdote a pedirle consejos, a decirle, dame una respuesta. Y el sacerdote no tiene respuesta para darle. Lo único que puede es hablar del silencio de Dios, porque Dios no responde, ¿no? Y allí él comienza a desarrollar toda una crisis de fe, y al mismo tiempo hay otro personaje que es Marta, una mujer que se siente sumamente sola, que está también intentando buscarle un sentido a su vida, que está tratando de crear conexiones humanas y está intentando encontrar esa a través del sacerdote. Pero el sacerdote no puede responder a sus avances, ¿no? Y es esta idea de, bueno, la absurdidad de los otros, ¿no? Y al mismo tiempo el absurdismo de intentar buscar sentido en un mundo que no lo tiene. Y todo esto hace que, por supuesto, terminen en una crisis de vacío. Marta incluso en algún momento dice, estoy completamente sola, estoy rodeada de vacío. Y eso es muy existencial, ¿no? Esa idea que lo comenzó Heidegger, de nosotros nacemos y nos lanzan al vacío. Y allí vemos cómo darle forma. Y un poco en la película luego sí nos damos cuenta, a pesar de lo triste que es, esta sensación de desolación, de aislamiento, nos damos cuenta de la resiliencia de los seres humanos, ¿no? Y esta reafirmación del espíritu humano de, a pesar de todas las adversidades, poder sobreponerse a ellas, que es un poco también el punto de la película. No se trata, que va también al punto, no se trata tanto de negar las circunstancias o las posibles circunstancias miserables en las que uno puede estar en determinados momentos, sino de qué hacemos en esas circunstancias y cómo nos hacemos a nosotros mismos en esas circunstancias. En eso radica la libertad del hombre. Por eso esa cita que traes de Sartre, que a lo mejor puede sonar muy dura, ¿no? Incluso en un momento de tortura es el torturado el que decide que ya no puede más.
no se trata de negar lo terrible que es esa situación, porque nadie podría negar la, no solo la absurdidad, pero el salvajismo de una situación de tortura, ¿no? Sobre todo nosotros que venimos de Venezuela y lo entendemos muy bien. Pero sí decir que como seres humanos tenemos, incluso en la peor de las circunstancias, el poder de reafirmarnos a través de nuestra propia libertad. Es decir, en un lugar que es inimaginable, un centro de tortura, un campo de concentración como Auschwitz. ¿Dónde está mi poder como individuo? ¿Cómo reafirmo mi libertad en la peor de las circunstancias? Y creo que esta película lo explica muy bien. Y además creo que hay dos cosas que me llaman mucho la atención de la película y es uno, atándolo a la idea de Sartre, que él dice, incluso del mismo Nietzsche, de no hay un Dios. Si no hay un Dios, ¿qué hago con eso? Y no se refiere a que puedas creer en una deidad o no. Se trata de no puedo buscar las respuestas en un factor externo. Puedo buscar cierta consolación en la espiritualidad, en mi religión, pero a fin de cuentas las decisiones las voy a tomar yo. Por ende, justamente esta idea de, bueno, voy al sacerdote para que me dé cierto consuelo, pero ¿a dónde va el sacerdote para su propio consuelo? ¿No? Se cae en este espacio. Y además, creo que eso lo ato a lo interesante de entender la naturaleza humana de todos, incluso aquellas figuras que utilizamos como modelo. No importa qué tan maravilloso en mis ojos pueda ser ese sacerdote, esa celebridad, ese negociante, no importa en qué pedestal yo pueda poner a todas estas personas, eso no los salva de su naturaleza humana y de la exposición a la existencia y por ende al existencialismo y a todas estas preguntas que me hago de, bueno, ¿y ahora qué? Sí. ¿No? Así que creo que eso es maravilloso. Pero también te quería preguntar con respecto a, tenemos el caso de Bergman, que súper recomendado, les dejamos en los comentarios la información de la película para que la puedan ver porque es verdaderamente un caso de existencialismo. Pero yéndonos a lo que quizás pueda ser un poco más comercial y a lo que quizás la gran mayoría de las personas han tenido acceso. ¿Podemos dar un ejemplo de alguna película mucho más comercial que pueda caer incluso en lo absurdo, pero que nos demuestre el existencialismo? Yo tengo unas cuantas en mente, pero cuéntame tú si tienes una. Bueno, creo que lo habíamos conversado un poco y yo te decía, bueno, Legally Blonde, ¿no? Porque en medio de todo ella... En español es legalmente rubia. Legalmente rubia, seguramente muchos lo han visto. Bueno, esta chica Reese Witherspoon es quien hace el papel. Y ella es la típica, bueno, no quiero usar Rubia tonta. terminologías aquí, pero es el estereotipo de la Cae rubia en el tonta. estereotipo, claro. Exactamente, que bueno, es un poco superficial, solo está pendiente de su estética exterior y bueno, tiene un novio, el novio la deja porque el novio va a ir a Harvard Law School y le dice, no, yo necesito a alguien que me represente, entre comillas. Y ella, en medio de toda su tristeza, decide que ella va a ir a la Escuela de Derecho de Harvard para recuperarlo, pero esto comienza así, con esta idea de lo voy a recuperar, le voy a demostrar que, pero en realidad termina con ella tomando el poder sobre su propia identidad, ¿no? Y haciendo lo mejor dentro de sus propias circunstancias. Y yo creo que es parte de eso, tomar las circunstancias que nos ocurren como un motor para el cambio y ella logra transformarse y bueno, la peli termina con ella ganando su primer caso en corte justamente con todos los conocimientos que tenía de su anterior vida en donde no estaba estudiando derecho sino que estaba pendiente de toda la estética y productos del cabello, etcétera. Pero claro. sí. Que esto además puede parecer absurdo, pero en realidad cuando lo llevamos a la vida real es el tema de no permitir que los estereotipos o el cuadrado en el que se supone que me tengo que mantener, porque eso es lo que soy o eso es lo que he sido hasta ahora, definan mi identidad.
y esto incluso lo hemos conversado o hemos hecho reels al respecto en Instagram, donde hablamos de qué es la identidad. Y justamente decimos eso, o sea, la identidad es lo que tú vas haciendo conforme vas creando tu camino. Por ende, todos esos building blocks, o todos esos peldaños que vas armando, que van armando la escalera de tu vida, tú decides qué son y a dónde te van a llevar. Y conforme tú vas armando esa identidad, sin menospreciar todo el bagaje de información y la experiencia que traes que te ha traído hasta acá. Y creo que es lo lindo justamente de Legally Blonde, de Legalmente Rubia, que ella no obvia o no desmerita todo lo que fue y todo lo que representa ese estereotipo, sino Correcto. que construye a partir de eso y crea una versión, en este caso para ella mejorada, con una nueva o reformada identidad. Así que Sí. eso me parece muy bueno. No, no, y eso me encanta, porque además va muy atado también, que hablábamos de Winter Light, va bien atado con esa idea. No significa que la vida sea perfecta, no lo es. O sea, de hecho, si nos vamos y leemos Schopenhauer, la vida es ser miserables. Y bueno, en medio de eso hay algunas esquinas, algunos rincones de felicidad a los que uno se tiene que aferrar con todas sus fuerzas, ¿no? Claro. No estoy diciendo que tengamos que tener una visión pesimista Schopenhauer de la vida, no. Pero sí, y creo que aquí va atado, por eso conversaba de Winter Light, porque sí nos explica muy bien, bueno, cómo no solo experimentamos, pero nos sobreponemos al azote del nihilismo, ¿no? El nihilismo es eso. Bueno, si no hay un dogma, si no hay un Dios que me dé nada, si no hay un estereotipo que me diga qué ser, ¿cómo ¿De formo yo dónde me mi propia agarro? ética? Exacto, ¿cómo formo Claro. yo mi propia ética? Y allí tienes que, bueno, creer en ti y creer en tu libertad y creer en tu potencial como ser humano y reafirmar ese espíritu humano que hace muy bien Bergman también en Winter Light. Claro, con lo difícil que eso es, además, porque estamos hablando de la responsabilidad propia Ujú. y que es lo de justamente Sartre dice, estamos condenados a ser libres. Y esa condena es justamente ese peso y esa responsabilidad de, primero, nadie me viene a salvar. Y Ujú. segundo, nadie puede ser responsable de las decisiones que yo tomo porque son mías y mías solas. Por ende, toda aquella responsabilidad y todo aquel peso de nadie me dijo por dónde tengo que andar, pero bueno, vamos a ver qué hago yo aquí, me salga bien o me salga mal, es mi camino y es mi propia responsabilidad. Y eso es un peso enorme, porque cuando yo no Enorme. puedo decir, ay, es que por culpa del vecino, o por culpa del país, o por culpa del Estado, o por culpa de la iglesia, quedas desnudo ante un mundo que te está diciendo, esas son las decisiones que tú tomaste. Sí, Por ende, sí. Pero, acepta las consecuencias de eso. y yo creo que incluso la decisión de quedarte allí en ese inicio, porque es muy normal como seres humanos siempre no intentar buscar excusas, pero buscar a quién culpar, esa transferencia de responsabilidad, eso es muy natural, es muy humano y es parte del proceso bueno, de crecimiento, ¿no? Y de madurez, de entender yo soy responsable, a nadie le puedo transferir esta culpa. Y es muy normal, bueno, pasar por esa etapa. Tu decisión y tu libertad está en me quedo allí o simplemente, bueno, acepto esa idea de la aceptación radical, acepto que esta es la situación y me muevo a partir de allí. Y yo creo que en ese sentido la filosofía existencialista es la única filosofía. O sea, luego de los existencialistas vinieron muchos a criticar el existencialismo. Vino el postindustrialismo, ni hablar del postmodernismo y bueno, pero en realidad la filosofía existencialista es la única que, en mi opinión, nos da las respuestas para, bueno, cómo me desenvuelvo en la vida diaria, ¿sí? Y creo que habíamos hablado también sobre el film Frozen. Si no me Ya equivoco, voy a habíamos esa, ya dicho, voy a esa, sí, sí, sí. ya voy a esa. Y solamente para agregar a esto que estás comentando, es que el tema del existencialismo es que no te da respuesta. Ujú, ujú, O sea, te ujú. da respuesta al no darte de respuesta. Es Sí, decir, esto no te puedo decir cómo vivir tu vida porque eso es decisión tuya. Lo que tienes sí, que estar consciente es que tus actos acarrean consecuencias y tú eres responsable sí. de esas consecuencias. No puedes estar asignándole a Ni nadie más. siquiera te puedo decir si es bueno o malo.
Si algo es Exacto, bueno o malo, lo vas a decidir tú, con esa exactamente. construcción de tu propia ética, ¿no? Según el bagaje de información que tú tengas y los códigos morales que tú Ujú. traes de toda esa vida, tú vas a definir si algo es bueno o algo es malo. Yo no voy a tomar juicio al respecto. Eso queda según tú y tu conciencia y tus códigos morales. Así que la otra película que habíamos dicho, y dijimos, oye, llevémoslo un poquito más allá, hablemos de Disney o hablemos de las películas animadas, ¿no? Y dentro de las películas animadas habíamos hablado de Frozen. Y dije, oye, qué interesante la película Frozen, porque como muchas películas o películas, series animadas, muchas veces tienen un mensaje mucho más profundo, pero un mensaje que los niños lo pueden interpretar de una manera y de repente el adulto puede ver un poquito más allá. Y en el caso de Frozen particularmente, hablamos de esta chica, ¿no? Que ella también cumple un estereotipo. Yo soy la princesa, próxima a ser reina, yo me tengo que comportar de esta manera y estos son los códigos que yo tengo que cumplir. Y de repente ella dice, no me da la gana. Esto no es en lo que yo creo, esto no es quien yo soy, yo quiero tomar otro camino. Y se hace responsable de su existencia y decide, bueno, ¿sabes qué? Esto no me representa, yo me voy, ya que yo no puedo cambiar, ya que yo no puedo cambiar esos códigos, ya que yo no puedo cambiar ese estereotipo que tengo que cumplir, entonces decido no quedarme en esta caja e irme, ¿no? Ella se va y después de que se va, bueno, pasan un montón de cosas, se termina dando cuenta que efectivamente sí hay un mundo donde ella pueda entrar dentro de, no entrar dentro de la caja, pero donde ella pueda cumplir ciertas funciones sin tener que verse limitada por ciertos códigos, que en este caso es la realeza, porque ella es una princesa, etcétera, Ujú. etcétera. Pero justamente lo lindo de cómo a través de una película animada podemos ver a una persona que se hace cargo de su vida y que dice, yo no voy a esperar a que la sociedad cambie, yo no voy a esperar a que me rescate ningún príncipe porque no me da ni siquiera el interés el príncipe y yo no voy a esperar a que las otras personas decidan que es mi derecho ser quien yo soy. Yo soy quien soy. Punto. Y si eso implica tener que reclutarme en la punta de la montaña para poder ser completamente yo y mantener mi yo auténtico, entonces eso es lo que voy a hacer. Por Claro. supuesto, después a eso se le agregan las otras realidades de la vida. Tú puedes aislarte por completo. Eso no te separa de las responsabilidades que tienes. En este caso, ella tenía una responsabilidad con su hermana, tenía una responsabilidad con el reino, tenía una responsabilidad con un montón de cosas donde dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo que lograr cumplir ambos, tengo que Mm. lograr cumplir quien yo soy porque yo no quiero hacer eso, pero al mismo tiempo lograr también cumplir las responsabilidades que tengo que cumplir porque una cosa es perseguir mis deseos y perseguir mi autenticidad y otra cosa es en el proceso llevarme un, Claro. incluyendo a la gente del reino y la gente y su propia familia, su hermana. Así que digo, es una película que en la superficie es, hay una princesa que no quiere ser princesa, ¿no? Pero que debajo de todo eso, si lo empezamos a desglosar y lo atamos a ideas filosóficas, nos deja mucho para pensar. Sí, sí, y yo creo que se convirtió, yo no vi Frozen, pero sí me sé la canción. Y creo que esa canción se convirtió en un himno sobre todo de poder femenino, ¿no? De Totalmente. esta idea de, bueno, las mujeres podemos decidir lo que queremos ser. Y es así, Claro, podemos, tenemos la libertad y el poder de construir nuestras vidas como la queramos construir, claro. sea viviendo sola, sea viviendo con una novia y un novio, sea nunca casarnos, sea nunca tener hijos, decidir tener gatos, tener perritos, decidir viajar por el mundo y nunca tener una base, decidir, no sé, incluso sí, Vivir la vida casarme, tener estereotipo de la hijos. O sea, mujer tengo, exactamente, tengo la libertad de construir mi vida como la quiera construir. Y parte de lo que hablabas del aislamiento, creo que es un muy buen ejemplo del existencialismo, sobre todo de Sartre, porque esta idea de, bueno, aislarse tampoco es la respuesta, porque para Sartre no hay existencialismo si no piensas en el colectivo.
¿sí? Y no estoy diciendo que este necesariamente sea la respuesta, solo estoy poniéndolo como ejemplo. Yo me puedo aislar, pero ¿qué pasa con la sociedad, ¿no? Recuerden que Correcto. Sartre decía, cuando yo tomo una decisión, el peso de mi libertad es tan grande que yo no estoy tomando la decisión solamente para mí, sino que estoy tomando una decisión para construir la sociedad en la que yo quiero vivir. Entonces Correcto. creo que eso es muy importante. Hablando de Ingmar Bergman, justamente él tiene una película que es un Frozen para adultos, ¿no? Se llama Cries and Whispers, es una peli difícil, o sea, la verdad es que es una peli difícil, pero se las recomiendo 100%, y son estas hermanas que están distanciadas, pelean, se mutilan física y mentalmente, psicológicamente se van deteriorando en una mansión gótica, y esa mansión gótica es así fría como el castillo de, creo que es Elsa. Ujú. Elsa era la capricorniana, ¿no? La que era súper seria y fría, Elsa, etcétera. sí, sí, Y sí, Ana era, bueno, la sagitariana, no sé, que era claro. así toda dulce y aventurera. Bueno, Sí, es sí, un sí. poco así, se llama Cries and Whispers, y es esta idea también de el peso enorme del existencialismo y saber que las decisiones las tienes tú. Es una peli que se las recomiendo, no es para niños, es para adultos, pero también explica muy bien esa idea del aislamiento, un poco el nihilismo, ¿no? Y la aniquilación a la que nos puede llevar el nihilismo. Porque recuerden que al final el existencialismo, Nietzsche, Sartre, ellos no eran nihilistas, al contrario, estaban intentando sobreponerse al nihilismo. Y creo que algo bueno de Ingmar Bergman y sus películas, porque yo comencé hablando sobre él y ya casi vamos cerrando, pero algo muy bueno sobre sus pelis es que realmente te va mostrando diferentes temas o diferentes temáticas filosóficas y diferentes formas de sobreponerse o no a ese nihilismo, porque tú muy bien puedes escoger no sobreponerte al nihilismo, ¿no? Y quedarte allí en ese limbo, o puedes decidir, ok, voy a tomar el leap of faith, ese salto de fe, voy a realmente sobreponerme y a buscar las diferentes formas de hacerlo. No siempre va a ser con éxito, algunas veces vamos a fallar, somos humanos, es completamente normal, pero yo creo que lo importante es tener esa resiliencia para reafirmarnos como seres humanos. Lo último que quiero decir sobre Winterlight son um, unos datos curiosos, y es que Bergman, creía que Winterlight era su mejor película, así que esa es otra razón para verla. En segundo lugar, él con su cinematógrafo se sentó por días en una iglesia rural en Suecia para estudiar la luz. Cuando ustedes vean Winterlight, una de las cosas que más les va a asombrar es la forma en que se usa la luz para explicar todas las emociones y el tormento interno de los personajes, ¿no? Además de los diálogos que son maravillosos, esos momentos de silencio que para Bergman eran tan importantes, los resalta la luz y las sombras, ¿no? Obviamente no hay luz sin sombras, eso también es importante recordarlo. Y por último, Winter Lights está basada en hechos reales, en la historia de un pastor a quien se le acerca un hombre pidiéndole respuestas sobre Dios, y al no encontrar las respuestas a las preguntas que tenía, se suicida. Entonces está basado un poco en esa historia. Bueno, ya con esto cerramos, porque tenemos unos cuantos minutos conversando con ustedes, pero esperamos que les haya gustado esta conversación. La idea es justamente eso, no quedarnos en la teoría filosófica, sino ver cómo eso verdaderamente se representa en la vida. Y creemos que las películas, además de ser una gran forma de arte, logran representar la vida. Así que en el próximo episodio del mes que viene vamos a estar conversando con un filósofo. Tenemos un invitado especial, así que eso lo vamos a dejar de sorpresa. Pero muchas gracias por conversar con nosotras y muchas gracias por quedarse hasta el final. Si se quedaron. Y no se olviden de compartir, y bueno, si tienen sugerencias, comentarios, también escríbanlos. Chao, chao. Bueno, los vemos por Instagram en @vocalesverticales. Estamos en Spotify como Charlas Verticales y por supuesto en YouTube como Vocales Verticales también. Suscríbanse al Substack y nos vemos a la próxima. Chao, chao.